Cuando uno se casa, pocas veces se detiene a pensar en lo que vendrá después. En ese momento, todo parece perfecto. Las sonrisas, las promesas y la ilusión de un futuro juntos. Nos venden la idea del amor eterno como si bastara con un sí, acepto, para garantizar que todo será siempre feliz y sin problemas. Pero nadie nos habla de lo que ocurre cuando las promesas comienzan a desmoronarse. Con el tiempo, las pequeñas grietas empiezan a aparecer casi imperceptibles al principio. La rutina se instala, las conversaciones se vuelven menos profundas y los desafíos de la vida nos alcanzan sin previo aviso. Lo que alguna vez parecía inquebrantable, ahora es solo un recuerdo distante, porque la realidad, esa que nunca nos prepararon para enfrentar, puede ser mucho más oscura de lo que imaginamos. En el fondo, todos buscamos la felicidad, pero el amor, ese que nos enseñaron a esperar, no siempre es suficiente para evitar que las sombras de la vida entren en nuestra historia. En ocasiones, lo que parecía ser un cuento de hadas se convierte en una pesadilla, donde los finales felices son solo ilusiones que desaparecen con el paso del tiempo. Sandra y yo fuimos felices, al menos al principio. Como cualquier pareja joven, compartíamos sueños, planes y la promesa de un amor que resistiría cualquier obstáculo. Pero todo eso cambió cuando llegó el bebé. La maternidad, en lugar de acercarnos más, comenzó a separarnos. Sandra se sumió en una profunda depresión posparto, algo que jamás imaginamos que podría ocurrir. Verla cada vez más apagada, distante, como si la luz de su vida se apagara poco a poco, me hizo sentir impotente. Intentaba consolarla, pero las palabras parecían no ser suficientes. La mujer que conocí, esa mujer llena de energía, se estaba desvaneciendo ante mis ojos. Yo, por mi parte, me sumergí en el trabajo, buscando refugio en la rutina diaria para no enfrentar la cruda realidad que nos rodeaba. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora solo reflejaba silencio y tensión. Las peleas se volvieron más frecuentes, los reproches más dolorosos y la desconexión entre nosotros más evidente. Aquella relación que había prometido ser un refugio, ahora era solo un campo de batalla, y todo lo que nos unía parecía estar desmoronándose sin remedio. En casa, la intimidad había desaparecido por completo. Las noches que antes compartíamos ahora se sentían frías y vacías. Las conversaciones se limitaban a lo esencial y el deseo se extinguió como una llama que se apaga lentamente. Fue en ese momento de vacío emocional cuando, sin buscarlo, apareció Leticia. Joven, extrovertida y llena de energía, Leticia era el contraste perfecto a la rutina que había invadido mi vida. Nos conocimos a través de una aplicación de citas, una simple curiosidad que, con el tiempo, se convirtió en algo más. Los mensajes fueron cada vez más frecuentes, más personales, y pronto me di cuenta de que no podía escapar de esa atracción que me ofrecía algo que mi matrimonio ya no tenía: emoción, novedad y la promesa de aventura. No pasó mucho tiempo antes de que cayera en la tentación. Leticia me dio lo que Sandra ya no podía, y lo hizo con una intensidad que no sabía que necesitaba. La emoción de lo prohibido, la atracción de lo desconocido, me arrastraron con fuerza. Sabía que estaba cruzando una línea, pero en ese momento no me importó. Con Leticia, todo era diferente. Me dio lo que mi esposa ya no podía ofrecerme: pasión, emoción y esa sensación de ser deseado. Cada encuentro era una explosión de sensaciones, un escape de la rutina que había destruido mi vida. Me sentía vivo de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente me veía, me comprendía. Pero todo lo que brillaba no era oro. A medida que nuestra relación se profundizaba, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que visitaba su casa, notaba un aire peculiar, una sensación incómoda que no podía identificar. Una tarde, mientras paseábamos por su casa, entramos en una habitación que nunca antes había visto. Allí, en el rincón más oscuro, encontré lo que me dejó helado: un altar cubierto con una sábana blanca, y sobre él, una imagen de la Santa Muerte. La atmósfera se volvió densa, cargada de una energía que me hizo sentir pequeño, vulnerable. Leticia no era quien parecía ser. Ese altar,
esa figura inquietante me hizo darme cuenta de que algo mucho más oscuro se escondía detrás de su fachada. No era solo la mujer apasionada que me había cautivado, sino alguien con secretos que no debía conocer. A partir de ese momento, su presencia comenzó a sentirme más como una amenaza que como una salvación. Todo comenzó a desmoronarse el día que Leticia descubrió la verdad. Creí que podría mantener las cosas en secreto, que la mentira no tendría consecuencias, pero estaba equivocado. Ella lo sabía todo, cada detalle, y me enfrentó con una mirada fría, implacable. Desde ese momento, algo cambió en el aire. La tensión era palpable, como si una sombra oscura hubiera comenzado a envolverme. Mi vida se convirtió en un infierno. Las cosas que antes parecían firmes comenzaron a derrumbarse una tras otra. Perdí mi trabajo de manera inexplicable, como si una maldición hubiera caído sobre mí. No hubo razón lógica, solo un vacío, una cadena de eventos que no pude controlar. Mi esposa, finalmente, me dejó. La tristeza, la vergüenza y el arrepentimiento me consumían mientras veía cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Y lo peor de todo era la presencia de Leticia. Aunque ya no estábamos juntos, su sombra me perseguía. Podía sentir su mirada sobre mí, como si estuviera siempre allí, vigilando, esperando. Cada vez que creía haber tocado fondo, algo peor sucedía, y yo sabía que todo esto no era una coincidencia. Algo más estaba en juego, algo mucho más oscuro que una simple infidelidad. Mi vida se hundió más y más. La desesperación me consumía y mi cuerpo comenzó a fallarme. Me sentía débil, enfermo, como si algo oscuro se hubiera apoderado de mí. Las noches eran interminables, plagadas de pesadillas que no me dejaban descansar. En esos sueños, Leticia ya no era solo una mujer, se transformaba en algo monstruoso, una figura demoníaca que me acechaba en las sombras. Sus ojos, vacíos y llenos de odio, me observaban mientras susurraba palabras que no entendía, pero que sabían atravesar mi alma. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, solo para encontrarme con la misma realidad sombría. Ya no podía dormir. Cada momento que pasaba en mi casa, sentía como si el aire se volviera más denso, como si algo o alguien estuviera siempre observándome. La inquietud era constante y las sombras parecían moverse con vida propia. Todo lo que había creído saber sobre el mundo comenzó a desmoronarse y lo único que quedaba era una sensación de terror palpable. Supe, en lo más profundo de mi ser, que esto ya no era solo el resultado de mis acciones. No era solo culpa de la infidelidad. Había algo más allá de lo natural, algo que no podía comprender ni controlar, algo oscuro y vengativo que me perseguía y no sabía cómo detenerlo. Desesperado por encontrar una salida, busqué ayuda en los lugares más oscuros, en las sombras de la superstición. Fue entonces cuando conocí a una anciana, una mujer con ojos penetrantes y una presencia que inspiraba miedo y respeto a la vez. Me llevó a su casa, un lugar humilde pero lleno de símbolos extraños y antiguos. En su sala, un altar repleto de velas y objetos misteriosos aguardaba. Allí, con una voz que parecía provenir de otro tiempo, me dijo la verdad que temía escuchar: «Te han trabajado con la Santa Muerte». Sus palabras me golpearon con fuerza. No entendía del todo lo que eso significaba, pero lo que sentí fue claro. Una fuerza oscura y maligna se había apoderado de mi vida. No era solo la consecuencia de mis errores, sino que alguien había manipulado el curso de mi destino. La anciana me miró fijamente, como si pudiera ver hasta el fondo de mi alma, y me explicó que la única forma de liberarme de esa maldición era purificarme, cambiar mi vida por completo. La solución era un ritual de limpieza espiritual. Aquel brebaje que me ofreció, con su extraño color y su olor penetrante, representaba mi último intento por salvarme. No sabía si funcionaría, si era solo una superstición o si realmente tenía el poder de cambiar las cosas, pero no tenía otra opción. Bebí el brebaje con esperanza y miedo, con la certeza de que mi alma necesitaba ser liberada de la oscuridad que me rodeaba. El precio que pagué fue más alto de lo que imaginé. Sandra, la mujer con la que compartí mis sueños y mi vida,
murió de forma trágica. No pude evitar sentir que era mi culpa, que la oscuridad que yo había provocado había terminado por arrastrarla. Mi hijo, mi pequeño, quedó huérfano de madre. El dolor era insoportable, mi vida ya no tenía sentido y la culpa me consumía con cada día que pasaba. Pero en medio de todo esto, algo cambió en mí. Aprendí una lección cruel, pero necesaria. En los días que siguieron busqué consuelo en el sol que se ocultaba tras el horizonte, en los momentos de calma que me ofrecían pequeñas pausas en el sufrimiento. Caminaba junto a mi hijo por el cementerio, sintiendo el peso de la ausencia de su madre, pero también la responsabilidad de darle lo mejor de mí. Fue allí bajo el sol moribundo donde entendí que las decisiones tienen consecuencias y que la traición, aunque pueda ser escondida por un tiempo, siempre cobra su precio. Al final comprendí que algunas venganzas no vienen de este mundo. A veces, lo que se siembra en la oscuridad regresa desde el más allá, y la justicia se cobra de maneras que no podemos comprender. Pero, pese a todo, tuve una segunda oportunidad y ahora mi vida se enfoca en evitar que los mismos errores del pasado me arrastren nuevamente. La redención llegó tarde, pero llegó.